Aunque no se puede hablar oficialmente de una pandemia porque la cepa circulante del virus no es nueva, el número de personas que va al médico con síntomas de influencia se equipara a la de hace 9 años y es la mayor, pues las hospitalizaciones superan el total que hubo en 2014 y en 2015, cuando se reportaron más de 56,000 muertes alrededor del mundo, advirtió la Organización Panamericana de la Salud. Este mal, cuya génesis data del año 2009, oficialmente dejó su huella en el país 8 años después, cuando en julio de 2017 autoridades del Hospital Escuela Universitario reportaron el fallecimiento de una persona a raíz del virus de la influenza. Elsa Palao, infectóloga del centro asistencial, confirmó en ese entonces condiciones de aislamiento clínico de varios pacientes con el mal, a fin de evitar la propagación del virus. Por esas fechas, el Hospital Escuela Universitario ya había atendido casos de personas con síntomas de influenza de tipo H1N1, H1N2 y H1N3. Sin embargo, al mes de mayo de este año, los mandos de la Secretaría de Salud admitieron el deceso de 5 personas a causa de la influenza tipo A H1N1, en tanto otras 116 permanecen bajo observación clínica. Los 5 decesos eran pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, obesidades mórbidas e hipertensas, señaló Omer Mejía, especialista en influenza de la Secretaría de Salud. La gripe AH1N1 es una infección respiratoria aguda y muy contagiosa de los cerdos, causada por alguno de los varios virus gripales de tipo A de esa especie, según la Organización Mundial de la Salud. También llamada gripe porcina, el mal inició su expansión entre marzo y abril del 2009, llegó a su máxima intensidad en octubre del 2010 con más de 60 millones de casos, 274,000 hospitalizaciones y unas 12,000 muertes solo en Estados Unidos. Un nuevo reporte de la OMS revela que 1 de cada 14 personas que va al médico tiene síntomas de la gripe, cantidad similar a la de 2009 y sin precedentes comparada al resto de gripes estacionales registradas desde el 2003. A la fecha, las hospitalizaciones superan el total de la temporada del 2014, que fue especialmente severa con un total de 56,000 muertes. Para la semana del 27 de enero, 51.4 de cada 100,000 personas fueron ingresadas por influenza, la cifra más alta vista desde el 2010, señaló la OMS. Asimismo, autoridades de salud del estado de Santander, Colombia, confirmaron un nuevo caso de infección del virus H1N1 en un hombre que sería el tercero en la zona en lo que va del 2018, que ya se esperaba considerando que durante el 2017 hubo 7 casos autóctonos y 1 importado de Venezuela. En Honduras, la incidencia del mal ha sido detectada hasta la fecha en 8 departamentos del país, teniendo mayor impacto en Cortés con 71 casos y Francisco Morazán con 31 expedientes positivos. Le siguen a mucha distancia Lloro, Atlántida, Choluteca, Copán, Santa Bárbara y Comayagua. Para el Foro La Entrevista les informó Ivette Bulnes y Samantha Velázquez. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy martes 8 de mayo del 2018. Hoy vamos a hablar de este tema tan importante que tiene que ver con la salud del pueblo hondureño. Bueno, ya lo vieron ustedes en el reportaje de introducción. La influencia o H1N1 es un virus agudo que ataca las vías respiratorias del ser humano. Desde luego, sus síntomas son similares a los de la gripe, pero se presentan con mayor fuerza en la H1N1. Y algo muy importante que se dijo en el reportaje: si la persona afectada con H1N1 o influenza tiene un cuadro base de enfermedades de hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, estas enfermedades pueden tener un desenlace fatal. Así que hay que tomar muy en cuenta las acciones. Aunque no se ha decretado una emergencia por este rebrote de H1N1, sí hay ya toda la disposición del sector de la salud del gobierno de la República a echar a andar una ofensiva para controlar este rebrote de influenza. Muy bien, por ahí también se habla que este virus muta todos los años, por lo que la vacuna que se va a aplicar tiene que ser una vacuna reformulada para que sea
totalmente efectiva frente a los cuadros de la H1N1. Pero tenemos a los expertos en el tema esta mañana. Les voy a presentar inicialmente el doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud Pública, esta mañana con nosotros. Doctor, buenos días. Sí, buenos días a todos los televidentes de Canal 11. Estamos hoy aquí para poder conversar con la población, alertar al pueblo de que está circulando el virus de la influenza, en el cual la Secretaría de Salud está tomando las medidas pertinentes para no llegar a una epidemia. En este momento estamos en un brote de la influenza y sí se está trabajando, sin embargo, adelantando también la campaña de vacunación de la influenza ya para el día lunes. Si Dios quiere, estaremos iniciando lo que es la vacunación. El día de hoy se está ya distribuyendo la vacuna, sobre todo en los departamentos donde ha sido más afectado con este virus y que nos ha causado algunos fallecimientos ya en lo que lleva la temporada del virus. Gracias, viceministro. También nos acompaña la doctora Rosana Araujo, epidemióloga y ex ministra de Salud Pública. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Un gusto poder compartir esta mañana con ustedes y con toda la población. 116 afectados ya. 116 hasta la semana epidemiológica número 6 tiene cuantificada la Secretaría de Salud, pero de estos 61 son influenza H1N1 y 55 son influenza tipo B. Ya vamos a hablar de las diferencias de ambas enfermedades. También nos acompaña el señor Rodolfo Peña. Él es miembro de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenos días, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Guillermo. Buenos días a los televidentes de este importante canal y este importante foro de entrevista. Estamos aquí con el afán y con la responsabilidad de hacer nuestros planteamientos y de apoyar al país en esta situación que estamos ahorita atravesando, de esta situación del H1N1. Gracias por la invitación. Rodolfo. Muy amable. También nos acompaña Diana Núñez. Ella es jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud Pública. Diana, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí en este medio tan visto a nivel nacional, con este mensaje al pueblo hondureño en comentarle de que ha habido un adelanto de los casos de la influenza según su comportamiento. Es un comportamiento no habitual y que es el momento de fortalecer las medidas de prevención y control. Gracias, Diana. Lo que dijo Diana es importante. No estamos haciendo este programa para alarmarlo a usted, preocuparlo, para que salga corriendo, no, sino más bien para informarlo adecuadamente sobre las acciones que usted debe de tomar para prepararse frente a este brote de H1N1. Doctor Roberto Cosenza, cuénteme un poquito en qué consiste la influenza, por qué se le llama H1N1 y por qué se relaciona con lo de porcino. Sí, realmente, bueno, la influenza no es más que un virus en el cual ataca las vías respiratorias, ¿verdad? Hay factores predisponentes realmente que hace de que este virus se ocasione la muerte, digamos, en personas que tienen algunas enfermedades crónicas como el hipertenso, el diabético, el asmático, la obesidad, enfermedades renales, que son enfermedades que pueden ser prevenibles en su momento, como también puede ser prevenible el fallecimiento de estas personas, porque realmente no es el virus en sí el que causa la muerte, sino que quien causa la muerte es la patología de base que ya viene presentando el paciente. Por eso se está mandando entre las recomendaciones de las personas es que mantengan controlada su enfermedad de base, su diabetes controlada. Siempre se ha venido trabajando lo que es en la prevención y en la promoción de salud de este tipo de patologías que con el tiempo pueden venir a causar realmente el fallecimiento. ¿Por qué se relaciona con lo de porcino? Bueno, se dice de que la influencia, ¿verdad?, es un virus de que puede en algún momento haber sido con contagio de animal, ¿verdad? Muy bien, nos va a ampliar un poquito más sobre este detalle la doctora Rosana Araujo. Doctora. Definitivamente, los tipos de influenza están algunas veces asociados al inicio, su aislamiento viral en animales. De hecho, está la influenza aviar, que también en algún momento provocó una epidemia, sobre todo en Asia y en algunos países de Europa. Y pues H1N1 también se aísla en cerdos, por eso la palabra de porcina.
y ahora pues ya ese término casi no se utiliza, sino que estamos hablando de lo que es H1N1. Y esto a partir de la pandemia que hubo en el 2009. Cuando hablamos de pandemia es que ya no solo está circunscrito en un determinado territorio o un país, sino que se extiende a varios países del mundo. Recuerde usted, en el 2009 la alerta se da en México. Recuerdo muy bien que en ese momento nosotros estábamos llegando a Ciudad México cuando el gobierno decreta una emergencia nacional, y estaba en ese momento el que era ministro de Salud, el doctor Carlos Aguilar. Y de inmediato se prenden las alertas para el resto de los países. Y pues si recordamos, ese año fue un año eminentemente epidémico para Honduras. De hecho, los hospitales igual se saturaron con el ingreso de pacientes. Si recordamos nosotros, actualmente nuestro país tiene más de 500,000 de personas que se consideran de la tercera edad, personas adultas mayores que son de 60 y más años. Y de nuestra población, pues yo creo que es un porcentaje muy poco que no tiene enfermedades crónicas. La mayoría cursan con cuadros de diabetes mellitus, de hipertensión, de algún tipo de cáncer o inmunosuprimidos. Sí. Y esto agrava la situación cuando se presenta una enfermedad como lo es el H1N1. Gracias, doctora. Rodolfo Peña, ¿cuál es la participación, la colaboración que nos está ofreciendo, que nos ha venido ofreciendo la OPS a tratar este tipo de enfermedades? Bueno, gracias, Guillermo, una vez más. Tal vez antes de contestarte esa pregunta concreta, y que es muy buena, importante, gracias, quisiera hacer algunos señalamientos y felicitar este tipo de esfuerzos que hace por esta vía este canal, y como lo están haciendo otros canales, otros medios de comunicación. ¿Por qué queremos señalar esto? Porque esta es una problemática que trasciende el sector salud. Esta es una problemática donde el sector salud, propiamente dicho, como tal, no va a responder, no va a ser capaz de responder en su totalidad. Es decir, esta es una cosa que trasciende entonces a otros organismos del Estado, pero fundamentalmente trasciende al papel de la población organizada. Trasciende al papel de las diferentes formas en que la población en su medio se puede organizar para tomar las medidas de prevención de este fenómeno. Como toda virosis, y por eso quiero felicitar este tipo de cuestiones, ojalá que haya más este tipo de programas para estar informando a la población, evitando situaciones de que se desborden en términos de preocupaciones, no podemos hablar de situaciones de pánico, pero ese tipo se puede llegar y es muy, muy peligroso. Sí hay que estar alertando, sí hay que estar dando las medidas, como ya lo vamos a ir mencionando poco a poco, así que en ese sentido es importante y felicito este tipo de cuestiones. Con respecto a tu pregunta, Guillermo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros como organismo internacional, ¿verdad?, especializado en Naciones Unidas en salud, lo que hacemos en primer lugar es acompañar a los países de la región, en este caso, ¿verdad?, en la región panamericana de la salud, de mantener una vigilancia muy activa a través de las fuentes de información. Aquí rápidamente, solo para mostrar, aquí nosotros generamos un reporte, ¿verdad?, que es un reporte semanal sobre la base de lo que los países están informando. Aquí tenemos la información precisamente de Honduras, de cómo se estaba comportando hasta hace unas semanas atrás, y sobre esta información de la situación de Honduras, aunque no se ve bien, nosotros lo que hacemos es entonces decirle a los países, colegas, Secretaría de Salud, colegas de otras instituciones, necesitamos poner la alerta en el país. Entonces, ¿en qué colaboramos? Colaboramos, por ejemplo, en crear las condiciones para la obtención de la vacuna, que ya la tenemos en el país. El doctor Cosenza ya ha hablado un poco sobre esto y cómo será la distribución de nuestra Secretaría de Salud. Colaboramos en crear las condiciones para obtener medicamentos en caso necesario. Ojo con esto, pues podemos profundizarlo. El medicamento no cura. En la virosis no hay medicamento que cure un problema, sino lo que hace es paliar la sintomatología en los pacientes, pero eso lo puede tocar la doctora y otros podemos profundizar. ¿En qué más colaboramos? Colaboramos en crear las condiciones para hacer una buena comunicación de riesgo, como estos mensajes que estamos hablando, sobre la necesidad que, bueno, se puede profundizar posteriormente de todas las partes de prevención que se puede hacer, que recae en la población, que en cada persona, y por otra parte cae también en la estructura sanitaria. Y finalmente, también nosotros colaboramos mucho en dos aspectos más: en reforzar las capacidades de laboratorio,
Pero aquí necesitamos también el refuerzo laboratorio, porque tú puedes salir en una situación y cómo yo puedo definir que tú tienes tal u otro tipo de virosis. Eso a través del laboratorio, no hay otra forma de hacerlo. Porque la clínica lo que te da es una situación de sospecha, pero el laboratorio lo que te dice es que te confirma la situación. Entonces, y eso hay que crear condiciones en términos de reactivo, en términos de equipamiento y todo. Y para finalizar, nosotros apoyamos mucho también lo que se llama a los países en revisión de sus datos y análisis de la información. Entonces, en síntesis, en servicios de salud, vacunación, en términos de buscar la cuestión del acceso a la vacuna, en términos de la cuestión de la medicación, en términos de la cuestión del laboratorio, en términos de la comunicación de riesgo y en términos de la vigilancia de la salud y manejo de la información. Muy bien, gracias Rodolfo. Diana Núñez, ¿cuáles son las zonas de mayor afectación actualmente H1N1? En general, en lo que es nuestra vigilancia epidemiológica, pues tenemos los casos en lo que es el departamento de Cortés y Francisco Morazán en su mayoría, ¿verdad? Donde hay una mayor densidad poblacional. Luego seguido por lo que es Yoro, Atlántida, Choluteca, Copán, Santa Bárbara, también en Comayagua, Colón, El Paraíso, La Paz y Lempira, incluyendo también lo que es Olancho. Tenemos, como bien decía la doctora, 116 casos en la semana 16. Es una semana que vamos haciendo de forma semanal. Quiere decir de que el movimiento se puede ir dando semana a semana, día a día. Quiere decir que si en este momento consideramos que no estamos en una situación de brote o epidemia, no quiere decir que la semana siguiente podamos estarlo. Esa es la claridad que queremos dar a la población. Por eso, ¿y de qué manera podemos nosotros ir disminuyendo los casos? Como bien decía el doctor Peña, es la parte importante de la colaboración de la población hondureña en identificando aquellos síntomas, signos que pueden llevarme a asistir tempranamente a un establecimiento de salud. Estos pueden ser fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, malestar general. Al tener cualquiera de estos síntomas, niños, adultos, asistir inmediatamente a los establecimientos de salud. ¿Qué pasa? Muchas veces nos quedamos en casa, nos automedicamos, ¿verdad? Pero recordemos que estamos en un momento de influenza. Entonces es mejor ir porque puede ser un resfriado común e incluso puede ser un dengue, porque es un diagnóstico diferencial. Entonces recordemos que estamos también con las arbovirosis. En ese sentido se le pide a la población que al tener esa sintomatología, lo recomendable es asistir al establecimiento de salud para que le hagan ahí su diagnóstico. Si las personas no están asistiendo a esta prevención, los casos van a incrementar poco a poco. Recordemos que es por las gotitas de saliva que se transmite, por eso se habla mucho de evitar darnos un beso en estos momentos, darnos la mano, porque muchas veces estornudamos y estornudamos en las manos, ¿verdad? Entonces que nos queda ahí la saliva y ahí se contamina la otra persona. Entonces se pide a la población por eso mantener estas medidas, estornudar en la parte anterior, ¿verdad? El antebrazo, o utilizar lo que son pañuelos desechables y desecharlos, lavarse las manos continuamente con agua y con jabón y usar un gel. Sí, Rodolfo. Yo quisiera señalar algunas cosas sobre la base que está diciendo la doctora, de esclarecer también a la población, que aquí hay 2 o 3 grandes poblaciones de riesgo que tenemos que tener mucho énfasis, y tal vez la doctora después podría, digamos, profundizar. En primer lugar son nuestros niños menores de 5 años y sobre todo los menores de 2 años, por las condiciones que están. Lo otro es nuestra población adulta, ya lo dijo la doctora, la población mayor de 60 a 65 años y que tiene de base otros fenómenos de salud que son los que pueden complicar la situación y llevar a la muerte, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Y lo otro son, ¿verdad?, poblaciones que ya dijimos, ¿verdad?, que aunque no tengan en estos extremos de la edad, de edad, digamos, que tengan alguna situación que ya se ha dicho, digamos, de enfermedades crónicas de base que debilitan la capacidad de respuesta que tiene, digamos, el organismo ante este tipo de situación, porque el virus, como todo virus, uno más que otro, son extremadamente, valga la redundancia, virulentas, que puede generar una situación, como dice, de descompensación general y llevar a la muerte a la persona. Para finalizar, también es importante que nuestras mujeres embarazadas, sobre todo después del 3º o 4º trimestre, digamos, tengamos el cuidado y que si presenta una sintomatología, también acudir a los servicios de salud, que sea una evaluación y se tomen las medidas del caso. ¿Se puede vacunar la mujer embarazada? Sí. Sí. Independientemente de su semana gestacional. ¿No es hasta el 4º mes? No. Inmediatamente puede vacunarse. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la vacuna. Independientemente del estado gestacional que tenga, no hay ningún riesgo. Es más, las mujeres embarazadas están dentro del grupo de riesgo que deben vacunarse. O sea, eso lo tiene contemplado la Secretaría de Salud. Son más o menos unas 700.000 a 800.000 personas en nuestro país que están consideradas como vulnerables o como grupo de riesgo. Y volvemos y repetimos, son los niños de 6 meses a 5 años. Son los adultos mayores de 60 y más años. Las mujeres embarazadas
las personas que trabajan en el sector salud y los que trabajan con SENASA. Viceministro, ¿cuáles son las instrucciones que ha dado el presidente para echar a andar todo este operativo que, aunque sabemos no hay decretada una emergencia, sí se están redoblando los esfuerzos? Bueno, sí, tenemos conocimiento que realmente el presidente junto con la primera dama han estado muy cerca del Sistema Nacional de Salud. Creo que desde que ellos toman posesión, ellos se han empoderado de este sistema y realmente se han preocupado sobre todo porque la Secretaría de Salud pueda tener el medicamento disponible para que la población, el momento de acudir a los hospitales, puedan adquirir su medicamento. Sin embargo, el día de hoy, con el apoyo de OPS, está llegando un lote más de medicamentos que será distribuido a nivel nacional. Todo esto para estar preparado. No podemos decir la cantidad, como bien decía la doctora, de que nos estamos preparando por si un caso podemos llegar a epidemia, pero no es que tenemos en este momento la epidemia. Se está trabajando mucho, como bien decíamos, en las medidas de prevención. Es importante el lavado de manos de las personas, es importante el uso de pañuelos desechables, que utilicemos, que nos tapemos la boca al estornudar. Es más recomendable taparnos con el codo en el momento de estornudar, acudir en caso de sentir malestar general, tener mucha fiebre y sobre todo de tener una patología de base, y si la persona aún no está vacunada, acudir a su centro de salud más cercano. El sistema de salud, sin embargo, ha implementado en estos momentos también un intercambio de tratamientos, donde le estamos asegurando a la población de que al centro asistencial donde acuda, y si la persona requiere de este tratamiento, se va a trasladar el medicamento lo más antes en caso de no tener. Pero como le decía anteriormente, el presidente ha generado la instrucción de que todos los hospitales a nivel nacional estén dotados con sus medicamentos para poderle dar frente realmente a este virus. Es importante saber de que, digamos, en la influencia tenemos 3 tipos, que es el A, B y C. Sin embargo, hablamos de que el tipo A de este virus de la influencia, ¿verdad?, que se clasifica por su proteína de superficie, su antígeno. Por eso la hemoglutina, que es la H, y la neuraminidasa, que es la N, ¿verdad?, se tiene de este tipo A, se tiene hasta 122 tipos, en el cual por eso se puede decir de que en el tipo A se presentan estas 122 combinaciones, en el cual podemos ir desde la H1 hasta la H16N9. Por eso es que realmente va permutando el virus. Se tiene que también ir trabajando en la vacuna. La vacuna por eso no había llegado al país, pero es importante decir también que la vacuna se encuentra en el país desde la semana pasada. ¿Ya está reformulada la vacuna? Ya está la vacuna reformulada. Sin embargo, por eso estamos iniciando la vacunación, que realmente debería de comenzar el 4 de junio. Se va a iniciar el día lunes, como decía la doctora, en los lugares donde se han presentado más casos. Y sí, realmente creo de que es importante ver el esfuerzo que el gobierno está haciendo, ¿verdad?, con el apoyo que estamos teniendo, para poder que las personas puedan obtener su medicamento a tiempo y poder evitar en algún momento estos fallecimientos. Creo de que también tenemos que la población, tenemos que ser conscientes que nosotros somos los principales actores en esto, y que nosotros como población al utilizar las medidas de prevención, el cuidado de nosotros y de nuestra patología de base, podemos darle frente realmente a este virus que en este momento está afectando a nuestro país. Gracias, viceministro. Roxana, según su experiencia, porque algunos han de estar ahorita haciéndose ideas o señalando por qué ya no decretan emergencia, ya van 5 muertos, ¿qué espera el gobierno?
¿Qué espera Salud Pública para decretar una emergencia nacional? ¿Cuáles son los protocolos que se siguen cuando se presentan este tipo de enfermedades para definir una emergencia nacional? Definitivamente en epidemiología hay un término claro que es la definición de epidemia y es el incremento de casos de manera significativa en una región en un tiempo determinado. Si nosotros miramos el dato estadístico de 116 casos, tendríamos que hablar con la doctora Núñez para ver en qué tiempo se dieron esos 116 casos en esas 16 semanas. Si fueron en las últimas 4 semanas, en las últimas 3 semanas, que se fue incrementando, podríamos hablar de lo que es un brote epidémico, minimizando el contexto de epidemia. ¿Por qué? Porque se circunscrita en lo que es el departamento de Cortés y Francisco Morazán. Por eso es que no hay una declaratoria de emergencia, porque se supone que todavía en esa cantidad de casos y el abastecimiento que tiene la Secretaría de Salud le permite a usted poder hacerle frente a esta situación, que sí no es usual, porque los casos en nuestro país se empiezan a incrementar de junio a septiembre, cuando ya está establecida la temporada de lluvia. Sin embargo, este año, y aquí el doctor Peña lo puede confirmar, la Organización Panamericana de la Salud desde hace un par de semanas estaba alertando a los países por lo que había ocurrido en Estados Unidos. En la temporada de invierno, de noviembre a marzo, que es la temporada de invierno en Estados Unidos, el incremento de casos de influenza de H1N1 fue significativo, y en algunos países del Caribe. Y con la fluidez que nosotros tenemos de gente que viaja desde y hacia el extranjero, pues era lógico que en algún momento también tuviéramos este tipo de circunstancias, este incremento de casos de manera inusual en una temporada que no es la usual. Muy bien. Sí, en ese sentido, comentarles que en efecto ha habido un incremento inusual de casos en estas semanas, como bien refirió la doctora Araujo. No solamente hacemos este tipo de análisis, sino también hacemos umbrales. Son diferentes herramientas que se utilizan en la epidemiología para determinar si estamos o no en un brote o en una situación de epidemia. Recordemos también de que hacemos un análisis nacional, pero también hacemos un análisis regional. Cada región sanitaria tiene la información de forma semanal, así como la OPS también lo tiene a través del boletín que mostró el doctor Peña, donde la Unidad de Vigilancia de la Salud reporta de forma semanal y a las regiones sanitarias van haciendo sus análisis. Hacemos un cruce de análisis con lo que son las neumonías, porque son las zonas IRAG, son las infecciones respiratorias agudas graves que son identificadas en los diferentes establecimientos de salud. A través de estos hacemos umbrales epidémicos y vamos viendo el comportamiento de la influenza porque está muy asociado, ¿verdad?, a lo que es una neumonía. En este momento nuestros umbrales epidémicos, o mejor dicho, los casos que tenemos en este momento no superan esos umbrales, que nos dicen si estamos o no en un momento de epidemia. En este sentido, cada región sanitaria igual está haciendo esa medición, sobre todo en lo que es San Pedro Sula y lo que es Tegucigalpa, y estamos en esta revisión semanal, ¿verdad?, donde hemos visto en algunos momentos que los casos de neumonía han incrementado, ¿verdad?, definitivamente, y en otras semanas disminuyen. Es un comportamiento oscilatorio, como yo le decía, por eso es importante ese análisis y esa revisión semanal. Hasta este momento, la Secretaría de Salud no ha determinado que estamos en una situación de epidemia o de brote, pero en el momento que nosotros veamos que esto pase, inmediatamente el señor ministro hará la alerta sanitaria correspondiente. Muy bien, Diana. Rodolfo. Vea, nosotros como Organización Panamericana de la Salud no nos toca decir si estamos en una situación X o Y, porque eso el país, en base a los análisis que está diciendo la doctora y todos deciden. Lo que nosotros hacemos de manera permanente y sistemática es decirle a los países, independientemente de alguna otra situación que vayan a decretar, porque esto hay muchas veces manejo de algunas situaciones políticas y condiciones que se dan en los países, y eso nosotros lo respetamos. Lo que sí le decimos, preparémonos, movilicemos a la población, creamos las condiciones, por favor, hay que abastecer a las estructuras sanitarias, hay que estar listos con, y ojo con esto, quiero hacer un pequeño paréntesis, el tratamiento. Aquí no es que va a haber un tratamiento masivo, o sea, no, eso no. Hay una serie de protocolos, hay una serie de criterios, mecanismos por el cual se va a administrar o no se va a administrar un tratamiento, ¿verdad? Porque si no comenzamos a decir eso, todo el mundo va a buscar el tratamiento, y ¿por qué no me dan tratamiento a mí si tengo esto? O la automedicación. O la automedicación. Entonces, ojo con esto con la población, y es muy importante. Esto quiere decir, ¿verdad?, que no estamos haciendo ahorita los cálculos, en el caso del tratamiento, hago un paréntesis ahí, de ver estimaciones de qué cantidad de tratamiento vamos a necesitar en el país.
sin caer en lo mínimo, tampoco caer en una situación que vamos a derrochar cosas. Entonces ahí estamos haciendo cálculos. Entonces, ojo con esto, era que no es que a todo mundo que presente la situación se va a tratar, sino que hay una serie de criterios, de protocolos, ¿verdad?, de elementos clínicos, epidemiológicos a los cuales se va a aplicar el tratamiento. 2, me gustaría también hacer énfasis en otro elemento rápidamente, Guillermo, si me permitís, en lo que decía la doctora Arajo. Mire, aquí estamos en fenómenos de salud, no solo esto, sino otros, que por la movilidad de las poblaciones, por la llamada globalización que tenemos ahorita a nivel mundial, por lo que llamamos los cambios climáticos, los comportamientos de una y otras condiciones que se dan a nivel regional, a nivel global. Estas situaciones se están presentando y hay que estar siempre pendiente de ellas. Por ejemplo, los niveles de migración que tenemos en la subregión es grandísimo. El Salvador tiene una situación similar a la nuestra en este momento. Estamos ahorita analizando y estamos revisando que sea la que hay algunos muertos. Estamos confirmando porque sabe que es una cuestión de laboratorio. Si ya tenemos algunos muertos acá, que hemos confirmado, si tenemos otra situación de muertos en El Salvador, que verá que se va a confirmar, la situación en Nicaragua también está comenzando a aumentarse, entonces estamos diciendo que una situación ya que no es solo de nuestro país, Honduras, sino que trasciende. Entonces tenemos que estar en esos marcos de globalización pendientes. Ya lo dijo la doctora, la situación de Norteamérica se ha venido muy atípicamente incrementando y se han tomado una serie de consideraciones. Si revisan ahorita Bolivia reporta, si mal no recuerdo, en las últimas 2 o 3 semanas ya 19 muertos y una cantidad importante. Entonces, esta es una situación que como Organización Panamericana de la Salud, ayudando a los países, decir, ojo, independientemente de la situación que ustedes vayan a decretar, preparémonos, actuemos. Hemos dicho en una reunión reciente organizada por nuestra compañera representante en el país, la licenciada Piedad Huerta, junto con nuestro ministro de Salud, bueno, activemos, estamos activados, un equipo de trabajo técnico, estamos trabajando, inclusive vamos, y es una decisión que creo que hoy en la tarde, doctora Núñez, no sé, se va a activar lo que se llama el COE de Salud, ¿verdad?, que es el Comando Operativo en cuestiones de emergencia. Entonces, esa es un poco la situación. Termino diciendo, colegas, esta problemática necesitamos todos y cada uno de nuestra trinchera, de nuestro plan, de nuestro puesto de trabajo, sobre todo la población organizada, ponernos al frente tomando las medidas de prevención. Y aquí son acciones organizativas de prevención. Los hospitales tienen que estar preparados para la respuesta, pero no es una situación ni de tratamiento ni de vacunaciones también, que es importante, pero la necesidad de la población en función de la prevención. Gracias, doctor Peña. Doctor Cosenza, ha dicho Rodolfo, la preparación es importante. Dios primero esto se controle, no pase a más, pero ¿está el sistema sanitario público de nuestro país preparado para hacerle frente ya a un cuadro de epidemia? Así es, sin embargo, nos hemos estado preparando para este momento y como bien decía, no podemos decir en este momento que estamos en epidemia. ¿Por qué? Porque por los datos, es importante ver los datos. En el departamento de Cortés se han notificado 71 casos, Francisco Morazán 31 casos hasta la semana epidemiológica número 16, pero también tenemos departamentos que han presentado 0 casos, como Olancho, La Paz, El Paraíso, Colón. Entonces por eso no podemos nosotros decretar en un estado de emergencia, en un estado, ¿por qué? Porque no está diseminado en todo el país, ¿verdad? Pero sin embargo, como le decía anteriormente, la Secretaría de Salud viene dando este frente. Sí, mañana estaremos reunidos junto con los jefes regionales y los directores de hospitales, dando realmente la indicación en caso que el país pudiera entrar en una etapa de una epidemia. Hemos convocado a los directores de hospitales para ver cuáles son las medidas que va a utilizar la Secretaría de Salud y cómo nosotros podíamos enfrentar realmente una epidemia. Estamos preparados, como le decía anteriormente, el presidente ha dado la indicación de tener abastecido de medicamentos los hospitales. El día de hoy está entrando un brote de medicamentos, pero bien decía un lote de medicamentos que está entrando, pero bien decía el doctor, ¿verdad?, de que no es el medicamento realmente el que nos va a ayudar a esto. Y estamos utilizando las otras medidas, adelantar la vacunación, no nos queda más también que invitar a la población
que acuda a la vacunación de la influencia. Y recordarles de que es en los departamentos donde más datos estadísticos nos ha arrojado, ¿verdad? Que es Cortés y Francisco Morazán. Esperamos también que la gente, por ser el primer día, no vaya todo el mundo a querer llegar, porque no podemos tampoco... Se van a acabar las vacunas. Exacto, no, tenemos que trabajar en eso. Así que le pedimos a la población también, sí, de que es cierto, vamos a estar vacunando todo ese tiempo, ¿verdad? No estamos en una etapa epidemiológica. ¿Brigadas de vacunación móvil? No, en este momento va a ser por demanda espontánea. Que la persona va a llegar al centro de salud a ponerse su vacuna. La campaña de vacunación realmente inicia el 4 de junio, donde la Secretaría de Salud saldrá realmente a hacer la vacuna a los diferentes comunidades, pero esto es por demanda espontánea, ¿verdad? Y que es importante que la población tenga conocimiento que la vacuna que se va a poner es la de la influenza, ¿verdad? Entonces invitamos a la población a que acuda paulatinamente a ponerse su vacuna, y sobre todo las medidas de prevención que son sumamente importantes. El lavado de manos, el uso de mascarillas en caso de ser necesario, de presentar tos. Eso es sumamente importante, taparse la boca al estornudar, acudir al médico en caso de realmente de presentar una fiebre mayor de 38 grados, malestar general, cefalea, y sobre todo si tiene una patología de base, controlarse. Es importante, Guillermo, decirle a la población que se controle su patología de base. Mire, de los fallecidos, todos tienen una patología de base. Tenemos si nos hablamos nos vamos a un porcentaje de los 6 fallecidos que nosotros hemos tenido, estamos hablando de un 70% que son diabéticos, ¿verdad? Y un 50% de ellos que presentaban diabetes e hipertensión concomitante. Entonces, eso es la importancia en estos momentos. Por eso el presidente de la República está trabajando en lo que es la promoción y prevención de la salud, con los Honduras Actívate, que casualmente ya iniciaron nuevamente. Allí es donde nosotros nos tenemos que enfocar, ¿verdad? En la prevención. Ese va a ser el éxito de la salud en nuestro país. Gracias, doctor Cosenza. Doctora Araujo, quiero que me amplíe un poquito para que la población tenga claridad. ¿Cómo se contagia y cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta si ya estamos contagiados? Bueno, el contagio más frecuente es el de persona a persona. Es decir, si la persona ya tiene el virus de la influenza H1N1, fácilmente, con el hecho de que nosotros estemos platicando, ese ya es un mecanismo de contagio. Como decía el doctor Cosenza y los otros colegas, generalmente esta enfermedad se acompaña de estornudos, de tos. No en el 100% de las personas que se infectan, pero en una gran mayoría sí. Y la costumbre de nosotros es, entre más fuerte estornudamos, mejor. O sea, le ha tocado a usted que de repente va caminando y viene alguien de frente y empieza a estornudar, y entre más fuerte mejor. Y usted hasta siente como una brisa marina en la calle. Sí, eso es frecuente, esa es la cultura nuestra. Es muy rara las personas que anden un pañuelo o algo para cubrirse la boca y taparse mientras tose o estornuda. O si vemos a alguien, doctora, disculpe, con una mascarilla, hasta nos reímos. Llama la atención. Quiere llamar la atención de los demás. Y de repente más bien esa persona se anda protegiendo, y eso sucede con nuestros pacientes que tienen cáncer.
Y en otros países, ¿verdad, doctora? Que es una cultura realmente de que cómo andan con su mascarilla. La persona que está enferma se protege y protege a los demás. Sí. Pero para aquí es algo novedoso ver a alguien en la calle que ande con una mascarilla. O sea, no le quitamos la vista de encima. Es uno de los mecanismos. Una de las cosas, y que lo dice bien el boletín de la Secretaría de Salud y también la Organización Panamericana lo ha estado promoviendo, es que el virus puede durar hasta 48 horas en alguna superficie. Es decir, nosotros estamos en este estudio, pero si yo ando con influenza y hablo o empiezo a toser, en esta superficie se puede quedar el virus 48 horas. Viene usted y se sienta y con sus manos toca la superficie. Ese es un mecanismo de transmisión. Esas 48 horas son vitales, por decirlo así, porque pueden transmitirse de manera inusual a otra persona. Es resistente a temperaturas altas. La Organización Panamericana de la Salud habla a temperaturas de 75 a 76 grados centígrados. O sea que la calor, por decir así, Choluteca, que llega hasta 40 grados centígrados, que el virus no va a aguantar. No se aguanta, aguanta hasta los 75 grados centígrados. Entonces, hay sustancias recomendadas tanto por la Secretaría de Salud como por la organización que eliminan el virus. Y estas son sustancias comunes, estamos hablando de agua y jabón. Lavarse las manos con agua y jabón. Si usted solo se lava con agua, no está haciendo prácticamente nada. Tiene que utilizar el jabón como un mecanismo de eliminación del virus. También estamos hablando del alcohol, de composiciones a base de yodo y la famosa agua oxigenada, que también se puede utilizar. El alcohol gel, que es muy útil y que en algún momento se puso de moda también para evitar no solo esto, sino que algunas otras enfermedades gastrointestinales, es muy eficiente. Si usted no se puede lavar las manos porque en ese momento no tiene agua y jabón, pero si usted anda alcohol gel, puede utilizarlo eso. ¿En los cuidados si ya se sufre la enfermedad? Generalmente un porcentaje alto se trata de manera ambulatoria. Solo aquellas personas que tienen complicaciones, que llegan ya con un cuadro de neumonía o que tienen una enfermedad de base descompensada, es decir, un diabético que por haber adquirido el virus se descompensa de su diabetes con una glicemia arriba de lo establecido, o un hipertenso que llega con la presión alta, o una persona inmunosuprimida que también tiene problemas. Esas son las personas, son criterios establecidos para hospitalización. La Secretaría también ha tirado una serie de lineamientos en base a cada uno de los casos, qué es lo que debe hacer el centro de salud, qué es lo que debe hacer el hospital de primer nivel, qué es lo que debe hacer el hospital de segundo o tercer nivel. Eso ya está establecido. En la casa no es que lo tenemos que aislar completamente, pero si esa persona puede estar descansando sola en una habitación ventilada, es preferible. Y desinfectar todos aquellos utensilios que utilice. No recomendamos los pañuelos de tela porque ahí va el virus y usted lo que está haciendo es trasladando el virus de un lugar a otro. En cambio, si usted usa pañuelos desechables, usted los tira y ya esos no son utilizables. Y la mascarilla. Idealmente en H1N1 se recomienda una mascarilla especial, que es la famosa mascarilla N95, pero igual, si no dispone de eso, con tal de hacer una barrera física, puede utilizar las que se venden convencionalmente en las farmacias o lo que la Secretaría tiene. La costumbre, doctora, que tenemos de automedicarnos. Solo sentimos síntomas de gripe, ya mandamos a alguien, andate a la pulpería y comprame un antigripal X o Y. Y ya con eso decimos, está resuelto el asunto. En este momento que hay una alerta sanitaria, lo que menos, bueno, en ningún momento se recomienda la automedicación, pero esa es una cultura que es bien difícil quitarla. Sí, y lo peor es que en la farmacia llega y está un doctor en química y farmacia, porque no es ni siquiera un médico general, por decirlo así, y ya le dice, usted puede tomar esto, esto y esto, usted no lo va a quitar. Pero en este momento de alerta sanitaria, lo que se le pide a la población es que vaya, si sospecha que tiene influenza, independientemente de cuál sea, porque al final es el médico el que va a determinar y el examen de laboratorio qué tipo de influenza es la que tuvo, es que vaya al centro de salud para que ahí lo examinen, para que le lleven un control, para que le hagan un cerco epidemiológico. Al final de cuentas, el famoso tratamiento antiviral, que es el oseltamivir, no es que le va a quitar el proceso infeccioso viral,
sino que lo que hace este medicamento es que inhibe una de las partículas del virus para que el virus no entre en una célula sana y se multiplique o se replique. Eso es lo que hace el medicamento, evitar la replicación del virus ya en el organismo. Que le permite entonces al organismo poder dar respuesta a la situación sintomatológica. El sistema inmune. Sí. Correcto. Y por esa razón se utiliza más en la parte hospitalaria, ¿verdad? No en la forma ambulatoria. Por eso es importante asistir a los establecimientos de salud, como bien decían nuestros colegas, para que el médico determine si hay necesidad o no de remitirse a un hospital de segundo nivel, ¿verdad? En la parte de segundo nivel, para recibir su oseltamivir. Muy bien, gracias, doctora. Solo un segundito. El seguimiento de una cosa que dijo la doctora y creo que es importante. Hay que hacer énfasis en nuestra población, en nuestra familia, de que, cuáles son las poblaciones en riesgo que debemos estar al tanto en nuestro ambiente familiar, en nuestra comunidad. Todos aquellos niños que ella dijo, las edades por debajo de los 5 años, sobre todo, ¿verdad?, por debajo de 2 años, de los 6 meses a los 2 años, es importantísimo estar atentos. Que un niño tiene una situación que se va agravando, una cuestión, no esperar mucho tiempo, eso hay que trasladarlo. Sobre todo porque están asociados a lo que se llama, no al A, sino que a veces al B, y el B tiene una situación mucho más agresiva a veces, doctora. Entonces es importante, digamos, ¿no? Lo otro son las poblaciones adultas por encima de los 60, 65 años, 60 años en adelante. ¿Qué vamos a hacer con ellos si vemos que se nos está poniendo una situación que se nos está agravando y sabemos que es hipertenso, sabemos que es diabético, sabemos que es nuestro adulto que tenemos en la casa? Entonces, ese es un caso población, ese es un caso familia que tenemos que tener el cuidado y hacer el traslado, hacer la consulta adecuada a los medios de asistencia, ¿verdad?, que tenemos en el país. Y lo otro es la cuestión de las embarazadas, digamos. No se habla de la cuestión de la embarazada, tener cuidado, ¿verdad? Aquí hay algunas discusiones, nosotros como Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud se han hecho algunas discusiones de en qué momento vacunar, no vacunar. Ante una situación se puede vacunar en cualquier momento, pero hay que, en la situación de la embarazada, hay que remitirla mejor, que haga una revisión en qué trimestre o semestre está en el embarazo para hacer algunas valoraciones. En algunos casos hay que tener algunos cuidados, porque si no, a veces en vez de ponerle el bien, le podemos poner un mal por la situación del embarazo y las condiciones del embarazo. Entonces ahí tener mucho cuidado, digamos, en qué momento se puede la situación esta de un tratamiento o una vacunación a una mujer embarazada, pero es una población de riesgo que hay que tener muy en cuenta. Eso es lo que yo quisiera aportar. Muy bien, gracias, Rodolfo. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie, vamos a seguir debatiendo sobre este aumento en los casos de H1N1 o influenza. Yo quiero consultarle a nuestros invitados por qué se considera que en esta oportunidad este brote, por así decirlo, de influenza ocurre en una temporada que no se esperaba. ¿Cuáles son los elementos que entran en juego con esta situación? Y vamos a seguir ampliando sobre las medidas de prevención, cómo usted debe estar atento a lo que está informando el Ministerio de Salud Pública, cómo aprovechar esta jornada de vacunación que ya va a comenzar en las próximas semanas, qué tiene que llevar de documento al momento de presentarse a los centros de salud para ser atendido y poder ser vacunado. No nos cambie, ya regresamos aquí en la entrevista. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana sobre este importante tema, el aumento en casos de influenza H1N1. Quiero comenzar esta etapa consultándole a la doctora Núñez. Doctora, usted como jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, ¿por qué se considera atípica o atípico el surgimiento en esta temporada de estos casos de H1N1? En Honduras, a través de la Unidad de Vigilancia de Salud, en la Secretaría de Salud, se inició lo que es la vigilancia de la influenza desde el año 2008. Luego se retomó con la pandemia, que fue en el 2009, se fortaleció aún más, y desde entonces hemos estado dando un seguimiento semanal en el comportamiento de este virus. En este sentido, tenemos la propiedad y la seguridad en el momento en que se presenta esta patología. Y según los antecedentes, tenemos que se presenta desde junio a noviembre, ¿verdad? Por esa razón decimos que es atípico, porque se está iniciando en esta temporada, donde no debería aparecer casos. Como dijimos anteriormente, mucho de esto tiene que ver la migración de las personas. En Estados Unidos comenzó a presentarse casos, ¿verdad? Y por lo tanto era de esperar, ¿verdad?, que hubiera este movimiento y esta migración de la patología, porque es de persona a persona, como bien se había referido anteriormente. Y es así como comenzamos nosotros a tener estos casos. La Organización Panamericana de la Salud, a su bien, hace la alerta a nivel mundial, no solamente en lo que es Honduras,
para alertar a los países de ir poniéndose en condiciones o ir fortaleciendo lo que ya ha estado haciendo, porque igual el país ha estado viendo este incremento de casos y por lo tanto se ha ido preparando en la parte de lo que es de tratamiento y viendo que estemos con los insumos en laboratorio, que tenemos los insumos en laboratorio. Y en ese sentido, ver que en estos incrementos de casos tenemos que ir fortaleciendo aún más este sistema laboratorial, estar pendiente en el análisis epidemiológico aún más todavía, el dar a la población a conocer todas esas medidas de prevención que son tan importantes, porque no solamente es la parte de lo que es tratamiento, sino que es la parte preventiva. Aquí lo más importante es la prevención. El hecho de tener una vacuna, que es una parte de la prevención muy valiosa e importante también, que inicia ya la semana que viene en estos departamentos Cortés y Francisco Morazán, donde hay un mayor número de casos, nos va a permitir de una manera también ir fortaleciendo esta forma de prevención. Pero lo más importante es ese lavado de manos que bien decíamos anteriormente, para que no se transmite de persona a persona, y el utilizar sin pena una mascarilla que podemos utilizar incluso en nuestras oficinas, que aunque nos vean raros, ¿verdad? Pero mejor prevengamos. Pongámosla, usémosla, tanto en niños como en lo que son adultos. Por eso también el llamado importante a lo que es la población y más que todas las personas de las empresas privadas o públicas, de aquellas personas que tengan sintomatología respiratoria, que les permitan asistir al establecimiento de salud y tomar su tiempo para su recuperación en casa. Para esa manera no sabemos si puede ser una gripe, ¿verdad? Puede ser una situación de influenza, pero es bueno tener esa prevención. Muy bien, gracias, doctora. Rodolfo, ¿algún agregado sobre lo mismo? Sí. La tipicidad en este surgimiento del brote. Un par de cosas. Primero, que este es un fenómeno que se dice son fenómenos estacionales, digamos, producto de cierta situación de variación de la estación, digamos. Eso tiene que ver con una serie, digamos, de elementos, características en la variación estacional. Esto quiere decir, por ejemplo, de que, bueno, yo espero, como dice la doctora, que en base a ciertas condiciones que están dando y a lo que se llama el récord histórico, que se estén presentando en tal época del año, por ciertas características. Pero ¿qué ocurre actualmente? Creo que lo mencionamos anteriormente y la doctora Araujo también lo mencionó. Digamos, uno, está en una situación de mucha movilidad, producto de la globalización que hay en el mundo actualmente, digamos, ¿no? O sea, las migraciones son tremendas, digamos. Entonces, si hay un aumento en la parte de la parte situacional, o sea, la parte, digamos, en las condiciones que viven en los Estados Unidos, o sea, la migración, hay gente que va, que viene y todo, viene acá, que aunque no nos toca en este periodo, sabemos que hay ciertas condiciones que se están dando, entonces la situación se produce la reproducción inmediatamente. Y como esto es una virosis altamente contaminante, altamente transmisible de persona a persona, entonces la situación se da, porque las personas se encuentran, la familia viene, van y vienen, entonces la situación se va a dar, digamos, ¿no? Por otro lado, también aquí hay muchas discusiones técnicas y muchas discusiones teóricas que se están cada día más argumentando, que tienen que ver con los cambios que se están dando, que sabemos a nivel mundial, con los cambios climáticos, ¿verdad? A veces decíamos, bueno, el dengue sabemos que nos va a dar en este periodo, y de momento que se lo está saliendo de su esquema, que la malaria, porque en tal periodo, porque el vector, ¿verdad?, del mosquito, pero no es cierto, ahora se lo están saliendo de su esquema. ¿Por qué? Producto de lo que estamos hablando, globalización, cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, yo creo que son esos dos grandes elementos. La globalización, ¿verdad?, mostrada en términos de las capacidades de movilización de las poblaciones, las migraciones entre nuestros países, y segundo, estos cambios que damos desde el punto de vista de cambios climáticos, que favorecen a esta situación. ¿Se recomienda o no tiene nada que ver el hecho de ingerir carne de cerdo o productos derivados del cerdo? No. Estamos hablando de otra enfermedad, estamos hablando de la cisticercosis, ¿verdad?, que es otro parásito, pero en esto no. Esto no tiene lo de porcino. No. Muy bien. Doctora Araujo, si bien es cierto, nos estamos preparando para hacerle frente a cualquier circunstancia que pueda sobrepasar el número de afectados, ¿qué recomendaría usted a la familia, al padre, a la madre, a los patronos? Porque dijo la doctora Núñez que lo recomendable también es que si el empleado está presentando cuadros de H1N1, lo mejor es que se vaya a descansar a su casa para no tener mayor afectación en su centro de trabajo. Mire, es sumamente difícil, por ejemplo, decirle a un empresario que a sus empleados se les ve incapacitar, porque sobre todo en el área de las maquilas, donde hay naves que albergan cientos de personas en un solo salón y que de repente aparece uno estornudando, tosiendo, con sintomatología de influenza,
y que se le incapacite. A veces no les gusta mucho, acuérdense que trabajan por producción, muchos de ellos, pero yo creo que es más factible aislar a esa persona a que se le vayan a contaminar o se le vayan a infectar 10, 20 o 30 empleados. En ese sentido, yo creo que los empresarios deben de tener conciencia, además de usar las medidas de higiene que ya hemos mencionado. A los padres de familia, decirles que en este momento de la alerta sanitaria, porque la verdad es que es una alerta sanitaria la que existe, es que no se queden con sus niños en la casa, dándoles o automedicándolos como la costumbre, ¿verdad? Yo tengo medicamentos que me sobró de la vez pasada que me recetaron y esto es igual y voy a darle lo mismo. Y me cayó bien, entonces vamos a administrar. O empiezan a darles antibióticos a una enfermedad que no necesita antibióticos, entonces lo complican porque la mayoría de los antibióticos, quieran o no, molestan o irritan el estómago, además de la patología que puedan tener. Hay más de 1.600 centros de salud distribuidos en todo el territorio nacional. 1.600. Sí, 1.600 un poco más. 1.700. 1.700 hay a nivel nacional que están disponibles para atender a la población que lo necesita. En este momento no todos los departamentos están en la alerta sanitaria, por decirlo así, están en una vigilancia epidemiológica, sí, pero no en una alerta. Alerta sanitaria es donde se están concentrando el 47% de los casos, que es Cortés y Francisco Morazán. Correcto. En estos departamentos es que la Secretaría está intensificando sus acciones, sin descuidar los otros 16 departamentos. Pero a los padres de familia hacerles énfasis, los niños menores de 5 años es la población de riesgo. Si tienen a sus papás, si tienen a sus tíos, si tienen a sus abuelos que pasan de los 60 años, también es una población de riesgo. Si tienen un familiar que aunque no sea de la tercera edad, pero tiene cáncer, tiene una enfermedad crónica, tiene algún otro problema de base, es una población de riesgo. O sea, eso tiene que quedar claro en la población. ¿Quiénes son las personas que están en mayor riesgo? Porque no es el virus del H1N1 que lo va a matar, sino las complicaciones de las enfermedades que ya tienen o que ya están existentes en esa persona. Muy bien, gracias, doctora. Señor viceministro, al momento de acudir a un centro de salud a vacunarnos, ¿qué tenemos, qué documentos llevar y qué tenemos que hacer para que nos apliquen la vacuna? Creo que lo más importante es la voluntad de la persona, ¿verdad? Que realmente la persona quiera vacunarse, sí, que esté comprometida con su salud propia, ¿verdad? Que bien habíamos dicho anteriormente, es importante la vacuna de estos grupos vulnerables que realmente tenemos, personas mayores de 60 años, embarazadas, menores de 5 años, personas que tienen una patología de base, una patología crónica, son las personas que realmente deben de acudir. En los centros de salud, igual que en los hospitales, lo que se pide es su tarjeta de identidad. Creo que todos debemos de portar la tarjeta de identidad, sin embargo, la Secretaría de Salud ha venido trabajando de un tiempo acá, utilizar como expediente el número de identidad de la persona, en el cual ese es el documento realmente que lo hace, acredita a la persona para tener su tarjeta de identidad, si es menor de edad, su partida de nacimiento y su carnet de vacunación. Es importante que realmente lo lleve y que nos comprometamos todos en que queremos aplicarnos la vacuna. Sí, doctora. Solo sumando un poco a la información de la vacuna, hace como unas 3 semanas creo que estuvimos en un foro también con la doctora Ida Berenice, que es la jefe del programa ampliado de inmunización, y mirábamos las coberturas de las vacunas y ha sido un programa exitoso. Sin embargo, la vacuna de la influenza, que se tenían programadas más o menos unas 700,000 personas, solo llegó a una cobertura de un 60%. Es decir, el resto de ese 100%, ese 40% que estaba en condición de riesgo no se vacunó. De estas 4 personas, de las que están cuantificadas, de los fallecidos, todas tenían una enfermedad de base. Por ejemplo, el primer caso, que fue el que venía de Choluteca y que falleció en un centro privado, aparte de la influenza, tenía diabetes mellitus e hipertensión arterial. La segunda persona, que falleció en el Seguro Social, 63 años, con fibrosis pulmonar.
La tercera persona que fallece en el hospital escuela, 55 años, con diabetes mellitus e hipertensión arterial. Y el último que fallece en el Instituto Cardiopulmonar, 33 años, con obesidad mórbida. De esto hubiera sido interesante saber si estas personas estaban vacunadas. Excelente. Porque la vacuna le previene a usted el 80% de los fallecimientos y le previene el 50 y 60% de las hospitalizaciones. Entonces, eso hubiera sido sumamente interesante, saber si estas personas que fallecieron se habían vacunado o no, porque entonces yo creo que no se hubieran complicado tanto. Precisamente ayer, doctora, ayer, doctora, cuando estábamos con el señor ministro de Salud, estaba nuestra representante, la compañera Piedad Huerta, hablábamos de eso, precisamente la necesidad de revisitar esos expedientes y hacer un análisis o una auditoría, ¿no?, digamos, clínica, para tener un poquito más de elementos que también nos permita, que esperemos que no se den, ¿verdad?, que esperemos que no se den más, de estar alerta también en los próximos y tener ese tipo de información que nos permita tomar acciones como la que usted dice, cómo vamos a actuar para prevenir ese 80%, para prevenir las complicaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, muy buen punto, yo felicito eso, creo que lo discutíamos ayer, doctora Núñez, recuerdo, ¿verdad?, con el ministro sobre eso, sí, correcto. Y vamos a... Y se está haciendo, ya se está haciendo, y vamos a tener esos elementos para tener más capacidad de poder tomar acciones. Yo creo en que esta situación estamos nosotros, como bien decía anteriormente, analizando todas las variables. Estamos reuniéndonos en equipo junto con la OPS, la región metropolitana de Tegucigalpa ha estado muy pendiente de esto, coordinando con los diferentes hospitales privados, Seguro Social incluso, e incluso has tenido acceso a la información. Estamos en este momento de análisis de ver estas variables para que nos sirva, ¿verdad?, como elementos para poder decir a la población la importancia de la vacuna. Es importante también mencionar que dentro de estos grupos prioritarios tenemos a los trabajadores de salud. Recordemos que ellos son la primera barrera, por así decirlo, ¿verdad?, que reciben a las personas y reciben la carga de la enfermedad. Entonces, muchas veces nosotros como pacientes que asistimos, sabemos que estamos con una sintomatología respiratoria, no usamos ni mascarilla a veces. Entonces, el personal se expone. Es aquí que al personal de salud se le solicita incrementar esas medidas, ¿verdad?, de lo que es la prevención en la parte ocupacional. Entonces, sí, utilizar siempre su mascarilla, el cuidado de sus lavados de manos, el limpiar todo lo que los fomites, como decía la doctora, en todo lo que es la parte de los escritorios y puertas, etcétera, porque muchas personas tocan las puertas para entrar, obviamente, entonces se puede contaminar. Otro grupo importante en esto de la vacuna, no se nos olvide lo que son los trabajadores de las granjas avícolas, lo que son las personas de inocuidad agroalimentaria, SENASA, que también son grupos que pueden utilizar y han sido siempre vacunados con la peste de influenza. Y en ese sentido, todo lo que es incluyendo la parte privada y lo que es seguridad social. Cabe mencionar que esta vacuna no es solamente para el sector público, es para todo el país, para todas las personas que lo meriten y sean parte de estos grupos prioritarios. Muy bien, gracias, doctora. Señor viceministro, quiero resaltar este detalle de la vacuna y la fecha o el momento que ustedes comiencen a aplicarla, porque para evitar esa movilización masiva en los primeros días, que la gente casi se atropella, que sale corriendo, que ya están vacunando, que apurate y que puede también presentar algún riesgo para ellos. Hay vacunas para todos los que puedan salir afectados, a manera que la población tenga esa tranquilidad. Cuando ustedes anuncien, comenzó la vacunación de H1N1, que la población sepa, bueno, no puedo ir hoy, voy a ir mañana, voy a planificar mi llegada al centro médico. Así es, como le decía, el día de hoy hemos comenzado a distribuir lo que es la vacuna de la influenza a estos departamentos que realmente han presentado el mayor número de casos. Cortés, Francisco. Que es la metropolitana de Francisco Morazán, la metropolitana de San Pedro Sula y la regional del departamento de Cortés, para poder darle inicio el día lunes. Vacunas tenemos suficiente en el país. En caso que realmente se llegue a ser necesario, se podría traer más vacunas. Por eso le decimos a la gente de que se organice para poder llegar. No todos vayamos a llegar el lunes, que necesitamos ponernos la vacuna, porque realmente esto puede generar un conflicto. Sin embargo, personal en el momento se estará aplicando la vacuna en el horario. Posteriormente se les estará diciendo qué horarios se van a estar atendiendo para poder aplicarle la vacuna a la población que realmente lo amerita, que es en este momento
las personas que tienen una enfermedad crónica de base, las embarazadas, mayores de 60 años y menores de 5 años. En las clínicas privadas, hospitales privados, ¿pueden las personas adquirir la vacuna? Uno, y si la quieren ahí, es cierto que es altamente costosa. El Ministerio de Salud da vacuna gratis a la población. En los 1.700 centros de salud. 1.700. Y también hay que hacer la salvedad que el Seguro Social también tiene a su disposición la vacuna porque la Secretaría se lo dota. No hay necesidad de... Exacto. En la privada generalmente ya es una disposición muy particular de la persona. El que tiene algún acuerdo. Así es, así es. Y la OPS va a estar pendiente de cómo está el movimiento en el país de este resurgimiento de casos, Rodolfo. Bueno, Guillermo, eso es precisamente nuestro rol. Sí. Nuestro rol como Organización Panamericana de Salud, miembro de las Naciones Unidas, es estar hombro a hombro, ¿verdad?, palmo a palmo con nuestras autoridades sanitarias, apoyándolos técnicamente, dando algunas consideraciones, no tomando decisiones. Quienes toman las decisiones aquí son las autoridades del país. Nosotros acompañamos, te repito, acompañamos acciones alrededor de los servicios de salud, como dijo la doctora Núñez, digamos, 1.700, ¿verdad?, qué se puede orientar, qué se puede hacer. Se necesita en el laboratorio, buscamos opciones, ¿verdad?, y entonces apoyamos el laboratorio. Si necesita buscar algunos expertos el día de mañana para hacer algunas consideraciones en cuanto a algunas medidas que debería que considerar, valga la redundancia, movilizamos los expertos. Si hay necesidad, por ejemplo, de mejorar algunas acciones en términos de la vigilancia y no tenemos la capacidad aquí, movilizamos recursos humanos, movilizamos otro tipo de... Entonces, ese es nuestro rol. Nuestro rol es acompañar al país, ¿verdad?, en dar la mejor respuesta a este tipo de eventos, este tipo de situaciones. Pero yo quiero, antes de finalizar, solo volver a insistir. Esta no es una problemática de únicamente respuesta del sector salud o de nuestra Secretaría de Salud, no. Esta es una necesidad de que todos los sectores nos involucremos, unos más, otros menos. Agricultura tiene que involucrarse, ganadería en su aspecto tiene que involucrarse, el sector privado tiene que involucrarse y estar pendiente de eso y apoyar, ¿verdad? Y nosotros también estar en este proceso. Y la movilización de la población a través de sus estructuras organizada y bien orientada con lo que hemos estado discutiendo y otras informaciones más, es lo que va a dar respuesta adecuada a esta situación. No hay otra salida. Muy bien. Doctora Núñez, si bien es cierto, estamos hablando de H1N1, la influenza, pero no podemos descartar que también hay cuadros de otro tipo de enfermedades que generalmente están estacionales en el país. Sí, recordemos de que el perfil epidemiológico nuestro es amplio, ¿verdad? Exacto. Tenemos muchas situaciones también de hiperactividad bronquial, ¿verdad? Todo lo que es la parte alérgica. Entonces, todo esto puede confundirnos. E incluso estamos en la época de la arbovirosis, que está elevándose también, que es un tema que vamos a hablar después sobre este tema. Y todo esto es la prevención. Todo esto es el comportamiento que tenemos nosotros como hondureños y ser parte de la respuesta. Muchas veces la Secretaría de Salud pues tiene hace su parte, ¿verdad? Y algunas otras instituciones, pero recordemos que aquí el que lidera y debe liderar siempre es la población. Entonces la población tiene que asumir su rol participativo y también su autocuidado. En este sentido es importante conocer estas medidas de prevención e identificar que cualquier enfermedad te puede dar los mismos síntomas. No es la persona que lo va a identificar. Por eso es importante asistir a los establecimientos de salud. Quería comentarles que ahorita me acaban de mandar la información que en efecto, doctora, los 4 fallecidos no están vacunados. Entonces eso quiere decir que incrementa, ¿verdad?, más los riesgos. Y es parte y la necesidad de aplicársela. Y esa es una de las tantas variables que estamos haciendo nosotros de análisis para luego posteriormente presentárselo también a la población hondureña. Entonces, en este sentido, como decía su pregunta, es importante entonces lo que es la vacunación, lo que es la parte preventiva sobre todo, y el no automedicarse y asistir al establecimiento de salud. Muy bien. Guillermo, no quiero, digamos, entrar en otra polémica ni cambiar la situación porque estamos en H1N1, pero sí, tú decías eso, hay otras cosas que se pueden dar. La doctora mencionaba
estamos en época potencial de aumento de arbovirosis. Sí. Entonces hay que estar pendiente en la población también, y nosotros estamos pendientes apoyando aquí la organización de ir viendo, por ejemplo, cómo puede ir mañana el dengue y otro tipo de situaciones. Entonces, no quiero hablar de ese tema en este momento, pero tenemos que ir creando las situaciones para irnos preparando. Porque aquí es la prevención, es la organización que tengamos que tener con respuesta a esto. Pero ese es un tema que en su momento... Y solamente aclarando algo, perdóneme, es la parte que tenemos H1N1, pero también tenemos influenza B. Exacto. ¿Verdad? Tenemos los dos tipos. Los dos tipos. Sí, muy bien. Estamos concluyendo el programa. Yo quiero cederle a cada uno de ustedes un par de segundos finales para que dejen un mensaje, una reflexión, una recomendación. Voy a iniciar con el viceministro de Salud Pública, el doctor Roberto Cosens. Doctor. Sí, no nos queda más que darle gracias por tenernos en su programa, a este tan prestigiado canal, en el cual nos está permitiendo educar a la población para poderle dar frente a este tipo de virus que en este momento se encuentra en el país, y de asegurarle a la población que estamos preparados por si un caso hay epidemia en nuestro país, que tendrán el tratamiento en los diferentes centros hospitalarios, que estamos comprometidos con la salud del pueblo hondureño, y que lo más importante aquí son las medidas de prevención. La Secretaría de Salud los invitamos para que vayan a vacunarse a partir del día lunes a estos grupos vulnerables, que sabemos de que con esto ustedes van a tener, como decía la doctora, el 80% realmente de asegurado de que no pueden contraer realmente el virus. Y que lo más importante son las medidas de prevención, el lavado de manos, el uso de mascarilla. Creo que hubiera sido bueno que viniéramos nosotros ya como con una mascarilla para poder motivando esa cultura. Vamos a ver qué podemos hacer realmente en los hospitales y en los centros de salud para ver si ya comenzamos a utilizar la mascarilla, no como un signo de alarma, sino de que como un signo de prevención realmente que debemos de tener los hondureños en este momento. El lavado de manos, el usar pañuelos desechables, el estornudar tapándonos la boca con el hombro, y realmente el uso de utensilios, ¿verdad? De personas, lavarlos bien. Lo mismo a toda la población del trabajo que trabaja con salud, invitarlos a que también cumplan con su vacunación. Así que muchas gracias nuevamente, que Dios los bendiga. A usted, viceministro, o tal vez viceministro y demás invitados, acuñar alguna frase, se me ocurre a mí, para educar de que la mascarilla no es un aspecto ridículo, sino decir, con la mascarilla tú te ves responsable, actúas correctamente y le haces frente al H1N1, ¿no? Sí, está bien. Algo así digo yo, para que no nos dé pena si andamos con gripe y ponernos nuestra mascarilla. Nos vemos responsables, nos vemos inteligentes, actuando de esa manera. Doctora Roxana Araujo, ex ministra de Salud Pública y epidemióloga. Sus palabras finales, doctora. Bueno, decirle que agradecemos enormemente este espacio. Yo creo que son los espacios que educan a la población. Usted es un comunicador social nato, lo acabo de observar. Oh, sí, lo hago. Lo felicito. A la población, decirle que la influenza es una enfermedad prevenible, que la Secretaría de Salud está haciendo lo correspondiente a través de los centros de salud y de los hospitales, pero que no descuiden, sobre todo a los padres de familia, con los niños menores de 5 años, con los adultos mayores, las mujeres que están embarazadas, que por favor, al inicio de síntomas, visiten un centro de salud para que sean evaluados. Gracias, ex ministra de Salud Pública. Rodolfo Peña, miembro de la OPS en nuestro país. Bueno, Guillermo, rápidamente decirte como inicié. Primero, felicitar este esfuerzo, porque están educando por esta vía. Estamos alertando, no creando situación de pánico, sino de información, de educación. Yo creo que eso es fundamental para nuestra población, para que se movilice nuestra población. Y para finalizar, dos cositas. Uno, reitero lo que hemos dicho acá. Aquí es la población organizada, la población comprometida con las medidas y las instrucciones de prevención que va a dar, digamos, la batalla más importante aquí. Y que nosotros como Organización Panamericana de la Salud
ratificamos el apoyo que damos de seguimiento y acompañamiento al país en esta importante respuesta que tenemos que dar para la salud de nuestra población de Honduras. Así que muchas gracias y felicito una vez más a este programa. Gracias, doctor Peña. Doctora Diana Núñez, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud Pública. Sus palabras finales, doctor. Agradeciendo, muchas gracias por el espacio que nos brindan. Ha sido un gusto compartir con los panelistas. Gracias por este espacio tan importante y recordarle a la población hondureña, sobre todo a los que son los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Atlántida, Choluteca, Copán y Santa Bárbara, donde se están identificando los casos, que fortalezcamos las medidas que hemos conversado acá y sobre todo el mensaje de que la Secretaría de Salud va a seguir vigilando de forma semanal y en el momento que identifiquemos que estemos en un brote o acercándonos a lo que es una epidemia, inmediatamente daremos la notificación y la alerta a través de nuestro ministro de Salud. Muchas gracias y apóyennos, continúe población apoyándonos en esta prevención, que sin ustedes nosotros pues no podemos continuar este abordaje y este control. Gracias, doctora, a ustedes, a cada uno de nuestros invitados. Gracias por acompañarnos, a ustedes, amigos televidentes, también. Gracias por estar con nosotros. Rápidamente, el gobierno de la República inicia esta ofensiva en salud para controlar este brote de H1N1. La Secretaría de Salud Pública tiene ya disponibles los medicamentos, las vacunas. Van a comenzar las jornadas de vacunación, hay que acudir a vacunarse, pero la responsabilidad va a ser de ustedes. La población es el responsable número uno de hacerle frente a esta enfermedad de manera responsable, asumiendo las medidas de prevención y también las medidas de control en nuestros hogares, en las escuelas, en nuestros centros de trabajo. Así que agradezco que hayan estado con nosotros, que estén bien este martes. Con permiso.